Hola queridos televidentes, en esta oportunidad estamos en los estudios de UCB Televisión y quisiera nuevamente compartir con ustedes un tema que el Papa Francisco ha ido tomando recurrentemente durante sus años de pontificado, que justamente tiene que ver con el tema de los migrantes. El Papa Francisco ha tratado este tema bastantes veces y cuando lo ha dicho y cuando lo ha hablado en un tono dramático, realmente. Dice, no olvidemos que el problema de los refugiados, de los inmigrantes, es hoy la tragedia más grande después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que son fuertes palabras, ¿no? Porque en el fondo el Papa habla de una tragedia. Justamente él la está viviendo ahora desde Europa, donde él está en Roma. Y justamente hemos sido testigos que él ha llamado a las congregaciones religiosas a justamente abrir sus casas para que lleguen estos migrantes. No podemos olvidar la muerte de niños, de jóvenes que han sucumbido por tratar de llegar a estas tierras. Pero tampoco podemos olvidar nuestra realidad chilena. Nosotros hoy día, según las estadísticas, alrededor del 3% de la población proviene de migrantes y justamente van llegando cada vez más. Esto se nota muchísimo más en la región metropolitana, en Santiago. Pero Chile también necesita tener una política de migrantes. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos nosotros los católicos frente a esta realidad? Durante muchos años el tema de las distintas culturas que cohabitan en un país se haya denominado la multiculturalidad. Ahora, el problema de esta denominación es justamente constatar que existen culturas diferentes, pero en el fondo no se pone el énfasis en el desarrollo, no se pone el énfasis en la simetría, no se pone el énfasis en que somos hermanos. Entonces, los autores han ido hablando y acuñando otro término que la UNESCO ha ido llevando adelante, que es el tema de la interculturalidad. Y yo diría que el Papa Francisco, justamente en sus locuciones, en sus intervenciones, es el tema que él quiere tratar. O sea, la interculturalidad, que significa justamente la armonía, que significa el intercambio. La interculturalidad que aparece como un proyecto político, donde justamente las distintas culturas que cohabitan, no cohabitan unos por encima de otros, sino que realmente se busca el desarrollo y se busca también la simetría. Por mucho tiempo a la Iglesia, distintos sectores la han acusado que justamente cuando se evangelizan estas tierras, el cristianismo venía adosado con la cultura europea. Entonces aparece el cristianismo como una cultura eurocéntrica. Entonces, luego del Concilio Vaticano II y también con Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, justamente cuando se habla de la evangelización de la cultura, se rescata el hecho de que en el fondo el cristianismo no está adosado a ninguna cultura, porque en el fondo la evangelización, más que de las culturas, es una evangelización de la persona que tiene una cultura. Entonces, en ese sentido, un cristiano puede ser un cristiano de la India, puede ser un cristiano haitiano, puede ser un cristiano chileno, puede ser un cristiano mapuche. Eso, en el fondo, el cristianismo va más allá de la cultura. Pero lo que sí es importante en el mensaje tiene que ver con el tema de la fraternidad. Gaudium et Spes justamente habla de eso, y el Papa Francisco ha hablado en reiteradas ocasiones, en razón del Concilio Vaticano II, que nuestro camino es justamente de la fraternidad, o sea, es una iglesia que camina con la humanidad. Y en este sentido, en este caminar con la humanidad, si hoy día justamente tenemos esta situación de los migrantes, nosotros también tendríamos que tener una palabra con respecto a ello y también una actitud con ello. Tiene que ver también con el tema de la inclusión. O sea, si cada uno de nosotros pensamos a quién nos cuesta aceptar. Yo me recuerdo las historias que se narran de San Francisco de Asís, que a él lo que más le costaba aceptar eran los leprosos. Y le rezaba mucho al Señor para que realmente le ayudara, hasta que alguna vez se encuentra con un leproso y siente que el Señor le da la fuerza de abrazar a este leproso.
Y bueno, como en muchas ocasiones el Espíritu Santo se hace presente y cuando abraza al leproso, San Francisco se da cuenta que ese leproso es Cristo. Entonces, San Alberto Hurtado cuando preguntaba, ¿no?, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Nosotros hoy día, frente al tema de los migrantes, podríamos decir lo mismo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y ciertamente la fraternidad pasa por eso, por abrazar al migrante, como decía el mismo Alberto Hurtado, el otro es Cristo. Hoy día el Papa Francisco nos llama justamente a trabajar en esto, o sea, que realmente el migrante es Cristo y que le podamos respetar sus creencias, podamos respetarle su cultura, podamos respetar su lenguaje, el acento. Muchas veces hasta nos reímos de la forma que tienen de hablar, el acento que tienen para hablar el español, algunos de nuestros migrantes y hermanos que están acá. Entonces también nuestras pastorales, nuestras parroquias se deberían también abrir a esta realidad de la migración y realmente poder acoger al migrante. Entonces, como dice el Papa, ojalá que esta realidad no sea hoy día una tragedia, sino que justamente sea una posibilidad de fraternidad, una posibilidad cuando Cristo pregunta, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿habrá fe sobre la tierra? Podamos decir con nuestro testimonio que sí, que hay fe, y que hay fe práctica, que hay fe que se constata, a partir de la acogida fraterna de nuestros hermanos. Hoy día el Señor nos invita a que este buen samaritano podamos ser cada uno de nosotros en relación a este problema que hoy día parece como una posibilidad. Un abrazo y un saludo también a todos los hermanos que han venido de lejos y que a lo mejor están escuchando hoy día este programa. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, cada domingo con ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión, recorriendo el camino de la Iglesia. Hoy queremos compartir con ustedes la vida de un gran personaje de la Iglesia y quizás que va a marcar y ha marcado la vida de la Iglesia en este último tiempo, que es la vida de Monseñor Bantuán. Y para conversar de él y del lanzamiento de su libro, nos encontramos con Teresa Gutiérrez de Caviedes. Ella es periodista y doctora en Comunicaciones Públicas de la Universidad de Navarra, nada menos que de la Madre Patria. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Teresa, por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿quién es el cardenal Bantuán? ¿Por qué? ¿Qué te inspira este personaje que fue, de hecho, muy nombrado en el año 2000, porque fue cuando apareció el testimonio de su vida en los retiros espirituales, lo que se conoció como Testigo de Esperanza, que luego se publicó? Bueno, pues mira, probablemente en un programa de iglesia, queda feo decirlo, pero yo lo voy a decir, lo que me movió no es el cardenal Bantuán, porque yo me imaginaba a un cardenal como alguien muy serio, gordito, así con sus vestiduras de príncipe de la iglesia, y al escribir esta historia no quería eso, entre otras cosas porque ese es el final de su vida. A mí me importaba mucho conocer cómo vivió él unas circunstancias de sufrimiento muy profundo, sufrimiento que pasó en una prisión durante 13 años, 9 de ellos aislado, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia, y quería ver como el proceso espiritual que vive un hombre en esas circunstancias, independientemente de que luego lo hemos conocido como cardenal. Pero yo quería ver al hombre. Ahora, ¿qué descubres detrás porque si bien tú lo dices él mismo cuenta en su libro Testigo de Esperanza este proceso de cambio que para él fue una gran humillación, digamos. O sea, cuando uno, tú bien lo dices, hablas de un cardenal de la Iglesia, estás hablando de un príncipe de la Iglesia, así se le decía antiguamente. Menos mal que hoy día ya ha ido desapareciendo un poco este lenguaje. Pero él en su libro lo dice, o sea, el sentirse despojado de sus insignias episcopales como obispo, el tener que pasar a ser un prisionero más dentro de una celda, eso para él fue una vejación. Sí, fíjate, es un proceso que es muy paradójico, porque por un lado hay una desposesión absoluta de todo. Fíjate que en ese caso, antes que las insignias episcopales, a él lo que más le duele es que se le arrebate su pueblo.
Estamos hablando de una iglesia que empieza a ser muy perseguida y él se ve completamente aislado de un pueblo que está sufriendo y por el que no puede hacer nada. De hecho, ese es su mayor sufrimiento. Pero luego además es el proceso espiritual de una persona que va perdiendo todo. Esa persona además, pues efectivamente es un hombre importante en su país, su familia ha tenido incluso un papel relevante en la política de Vietnam del Sur. Él es un eclesiástico, un líder religioso de los más importantes del país. Incluso humanamente es un hombre que habla 5 idiomas, que tiene 2 doctorados. O sea, es una persona realmente brillante y que había hecho muchísimas cosas buenas en su vida y que en un momento determinado se encuentra absolutamente inactivo y luego con un deterioro brutal de salud, con un deterioro brutal psicológico y atravesando una noche oscura espiritual inmensa que le pone frente a frente con Dios, ¿no? Eso que tú llamas la noche oscura o que otros llamarían depresión, o los psicólogos lo llamarían como una depresión, es como el sentir la ausencia de Dios en la vida. Él llega a esa paradoja, un hombre se supone un cardenal, un sacerdote, un hombre de fe, la situación lo lleva a esa paradoja. Sí, de hecho lo lleva, o sea, hay un paralelismo precioso ahí, ¿no? Lo lleva a la misma situación que Jesucristo vive en la cruz, a gritarle a Dios, ¿por qué me abandonas en esta situación? Es decir, que hay como un paralelismo muy grande entre esa desposesión de la que hablamos que vivió y la misma experiencia que quiso vivir Jesucristo primero para salvarnos, que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? O sea, se nos olvida el escándalo de un Dios que nos ha redimido desangrándose en la tortura más injusta, cuando podía tranquilamente, pues yo qué sé, haber organizado un concierto de ángeles con trompetas y haber descendido del cielo con toda su majestad, ¿no? Y también se produce después lo que es el final de la historia de Jesús, ¿no? Que es que no termina que la vida no termina en esa muerte sangrante ni en esa desposesión absoluta, sino que eso es lo que hace que uno sea redimido por un amor muchísimo más grande y que en esa experiencia de resurrección pues sienta que no hay, o sea, que hay un amor de Dios que nada ni nadie le puede quitar, ni siquiera la muerte, ¿no? Como diría San Pablo, ni príncipes, o sea, ni principados, ni potestades, ni dominaciones, ni la salud, ni la enfermedad, ni la persecución, nada me puede arrebatar este amor de Dios, ¿no? Ahora, esta oscuridad que pasa en la cárcel, el proceso de Bantuán, ¿cómo logra llegar? Porque cuando uno lee el libro Testigo de Esperanza, es impresionante cómo este hombre llega a una libertad interior siendo prisionero, y siendo prisionero en una celda de 4 paredes. Llega a una libertad interior tan grande, que, bueno, es motivo de eso, es que lo tienen que ir cambiando de cárceles, porque terminan convirtiendo a sus carceleros. Este hombre que canta los salmos, etcétera, de memoria, para no entrar en la desesperación. ¿Qué lo lleva a la libertad interior? Bueno, pues justo el momento, o sea, él cuenta que el peor momento de su cautiverio, cuando estaba en unas circunstancias, o sea, humanamente indescriptibles, en una celda sin ventilación, que el único aire que entraba era de la ventilación de las aguas fecales con insectos que salían de allá, muy deteriorado física y psicológicamente, va a rezar el Padre Nuestro y nota que no puede seguir después de Padre Nuestro, no le salen las palabras, entra en colapso pensando, bueno, ya he perdido la cabeza, que en este caso además perder la cabeza implicaba que podía firmar una confesión falsa, que era por lo que estaba detenido, o sea, era la finalidad por la que estaba detenido. Y cuenta cómo en ese momento ya de vacío absoluto, cuando le gritó a Dios, tuvo una conversación con Jesús en el fondo de su corazón, en la que Jesús le pregunta, le dice: Francisco, tú has hecho muchas cosas buenas por mí, has hecho muchas obras de Dios, ¿qué buscabas? ¿Esas obras de Dios o a Dios mismo? Y en esa pregunta de Jesús,
que él respondió con mucha mansedumbre. Yo creo que si me la hubiera hecho a mí Jesús en esas circunstancias me hubiera enfadado mucho, le hubiera dicho que fuera a pasear un rato y luego que volviera. Bueno, pues él le contesta: Señor, yo te buscaba a ti, pero muchas veces me dejé llevar por las obras. Y cuenta cómo en ese momento de vacío absoluto fue cuando pudo, como ya no podía esperar nada ni de él mismo, podía esperarlo todo de Dios. Y al esperar todo de Dios, descubrió un amor que era indestructible. O sea, que ya no temía lo que le fuera a pasar, ya no temía si podía perder la cabeza, si le iban a hacer otra tortura, porque sabía que nada de lo que sucedía estaba fuera de las manos de Dios. Claro, eso es una libertad que realmente ya no te puede quitar nadie. Y a partir de ahí empieza a vivir el cautiverio de una manera totalmente distinta. Se acuerda de que su madre le ha enseñado de pequeñito, ella bebiendo de la espiritualidad de Santa Teresita, le decía: mira, da igual que seas sacerdote, obispo, lo que quieras, lo único importante es vivir el momento presente llenándolo de amor. Entonces él dice: bueno, ya no tengo que preocuparme por mi pueblo, que tanto me hace sufrir, pero que antes que ser pueblo mío es pueblo de Dios. No tengo que preocuparme por mí mismo. Aquí hay un amor inmenso, soy hijo amadísimo de Dios y lo único que tengo que hacer es vivir cada momento presente, dejándome amar por Dios y dejándole que ese amor se expanda a los que están a mi alrededor. Claro, los que estaban a su alrededor eran quienes le torturaban, quienes no le hablaban, sus guardianes, y les miraba de tal modo, les trataba de tal modo, les sonreía de tal modo, oraba de tal modo, vivía de tal modo, que ellos mismos al tiempo ya no aguantaban y le preguntaban. Primero pensaban: está loco de remate, luego es tonto, pero ya, loco, tonto, no puede ser, este hombre es feliz. Y entonces le preguntaban, y él ya les hablaba de Jesús. Hay un dato interesante que yo no lo quiero dejar pasar porque tú mismo lo dices, o sea, al final rompe con todos los prejuicios humanos. Y eso, o sea, de todas las ataduras humanas, eso le permite justamente llegar a esta libertad interior tan grande. Que hay un detalle, por ejemplo, hoy día, que hay tanta gente, por ejemplo, en las comunidades parroquiales o en las iglesias, ¿no es cierto?, están apegados a veces a los ritos. Entonces, Bantuán termina celebrando la misa, porque sus carceleros justamente entraban vino un poco infiltrado y le pasaban un poco de vino, terminaba celebrando la misa en sus manos. O sea, él amasaba una miga de pan en sus manos y concelebraba el vino en sus manos. Entonces dice uno, eso al final este hombre logra hasta zafarse de los prejuicios, incluso a veces litúrgicos, que uno tiene en la vida espiritual, de los escrúpulos, ¿ah? Y estos escrúpulos que a veces te atan y te hacen esclavizarte a ciertos ritos, a ciertas cosas. ¿Cómo logras tú? Porque aquí hay un hilo conductor además, en tu vida, Bantuán, y finalmente esto también lleva un hilo conductor a la libertad de otros. Parece que Dios se vale justamente de esta persona, de Bantuán, para llevarte a ti a una cierta libertad interior. ¿Cómo logras tú? Porque habías comenzado el libro, luego de eso vienen momentos difíciles en tu vida. Uh-huh. ¿Cómo logras ir también descubriendo lo que Dios te va pidiendo con el tema de su vida? Bueno, mira, cuando hablabas de ritos, pienso que hay un rito que es todavía más peligroso cuando vivimos la fe, que es dejarnos contagiar de una mentalidad que, bueno, pues que vivimos en la sociedad en la que nos desenvolvemos normalmente, que es la mentalidad del éxito, ¿no? Muy contagiada también por la logística comercial, ¿no? A veces pensamos, tantas cosas hago buenas, tanto merezco el amor de Dios, ¿no? Quizás ese es el peor rito en el cristianismo, porque acudimos a Dios con nuestra lista de méritos. He hecho esto por ti, como si Dios nos pidiera un currículum también a la hora de presentarnos a Él. Y eso mata realmente lo que es la vida cristiana, que en realidad es dejarse amar. Y en la medida en que somos transformados por ese amor, llevar ese amor a los demás, ¿no? Sí es verdad que, bueno, yo estaba dudando si contar esta historia, porque entendía que Bantuán era un hombre extraordinario, que probablemente la Iglesia lo hiciera santo, pero a mí no me interesaba contar la historia si eso no servía para transformar la vida de otras personas, empezando por la mía. Porque pensaba, si realmente yo pongo un ejemplo que a lo mejor es muy casero, pero un San Superman,
como yo no soy Superman, prefiero que a San Superman lo pongan en un altarcito y le echen incienso, pero yo no voy a poder reflejar mi vida en la suya para poder seguir a Jesucristo, ¿no? Bueno, y efectivamente, pues en el momento en el que yo estaba dudando si escribir esta historia, me encontré en una situación bastante parecida a la suya, parecida en términos metafóricos, porque yo no estaba en Vietnam, en una pocilga encerrada, pero bueno, tengo una enfermedad crónica y era un momento muy difícil porque acababa de tener un bebito y estaba en una cama sin poderme mover. Al niño lo tenían que cuidar mi esposo y mi madre. Y me encontré hablando con Dios en unas circunstancias muy parecidas a los términos en los que le hablaba a Antoine. Yo le protestaba, ¿no? Le decía, Dios, sí, ya no es porque yo me encuentre mal o no pueda salir de la cama, que eso también me fastidia, ¿no? Pero tú eres Dios, tú me has regalado a ese niño. Si tú no hubieras querido, ese niño no hubiera nacido. Yo poco antes había perdido un bebé y era muy consciente de que Dios es el Dios de la vida. Y le decía, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué permitiste que este niño naciera para que yo no lo pueda cuidar? Además, en ese momento pues había perdido mi trabajo, no tenía salud. Mi marido también estaba en ese momento sin trabajo. Y fue como, pues lo mismo, como una desposesión muy grande, ¿no? No tener nada. Y a la vez recibir esa gracia de Dios tan grande, porque yo cuando hablo de esto siempre hay gente que me dice, justo por la lógica esta del mérito, ¿no? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Cómo hago yo para hacer lo mismo que Antoine? No, pues esto no es cuestión de hacer, o sea, no es que uno tenga que hacer una licenciatura en a ver cómo alcanza eso, sino que esto es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo que es muchísimo más fácil que te lo haga cuando ya no tienes nada, porque cuando no tienes nada es cuando lo esperas todo de Él, ¿no? Bueno, y el buen Dios pues me regaló darme cuenta de que ese niño primero era hijo suyo antes que mío, que él era el primer interesado en cuidarle, en hacerle feliz. Y cuando me regaló esa paz interior tan grande y esa libertad de que efectivamente dices, ya no importa la plata que tengo en la cuenta corriente, ya no importa mi currículum, ya no importa lo que los demás piensen de mí, lo único que me importa es que hay un Dios que me ama inmensamente y que es más, en esta situación en la que estoy, soy preferida suya. Porque ahora mismo es cuando estoy más cerca de su Hijo crucificado, ¿no? Bueno, cuando descubres que en esa situación puedes ser feliz, esa libertad es que no te la puede quitar nada ni nadie, hasta el punto de que yo a veces ya me daba vergüenza porque a veces le daba gracias a Dios, pero incluso en voz alta, cantando, ¿no? O sea, como llegue mi madre o venga alguien, los siguientes que me encierran en un psiquiátrico, entonces voy a tener muchos más problemas todavía, ¿no? Pero bueno, y eso es una experiencia que es muy complicada de explicar porque es un regalo y lo que hay que hacer es vivirlo. Pero yo creo que también se puede entender. Esta mañana fui a una iglesia a rezar y me encontré con un cuadro de las bodas de Caná, ¿no? Pienso, ¿qué hubiera pasado si en Caná no se les hubiera acabado el vino? Pues que no hubiera podido hacer Jesús el milagro, porque los cántaros estaban llenos. Cuando un cántaro está vacío, es muchísimo más fácil poderlo llenar de otra cosa. Bueno, pues cuando Dios nos quita todo, cuando nos vacía, es más fácil que nos podamos llenar de su amor. Porque cuando tenemos algo con lo que llenar, enseguida nos agarramos. O sea, todos tenemos vacíos, pero los vamos llenando. O sea, con ruido, con me gustas en Facebook, con cuántos seguidores tengo en Twitter, con cómo puedo decir que este es mi puesto de trabajo, que en el fondo todo eso no nos llena. Pero sí va llenando o va tapando distintos vacíos. Cuando Dios te permite que todos esos vacíos queden al descubierto y que realmente estés desvalido y que no tengas nada, es cuando eres un mendigo y lo único que te queda es mendigarle a un rico. Y entonces resulta que te toca la lotería, porque es que el rico te da el mejor don que te puede dar, ¿no? Y de hecho eso no es solo mi historia, o sea, yo eso lo he visto en muchas personas, especialmente, bueno, este libro hemos hecho un esfuerzo grande porque a mí me hacía muchísima ilusión y considero que es un regalo inmenso que me ha hecho Dios el llevarlo a prisiones. Y es increíble la receptividad que tiene esta historia, incluso en personas que no tienen fe, ¿no? Tú, justamente, bueno, yo creo que lo que en el fondo te ha sucedido, cuando uno habla de algo, a veces tiene tan poco conocimiento de lo que habla en vivencia. Entonces, a veces como que Dios se compadece de nosotros y dentro de esa misericordia nos pone en el zapato del otro para que podamos hablar con sí. Fundamento. En el fondo sí. Nos pone la camisa del otro. Pero tú hablas aquí de prisiones.
para ti, ¿cuántos tipos de prisiones hay? Digamos, todos tenemos el concepto de prisión, es una cárcel, ¿no es cierto? Pero el libro no solamente dice tú lo dedicas a ese tipo de prisión, también hay prisiones en la vida. Las peores prisiones yo pienso que son las interiores. Incluso en la cárcel, cuando hablas con reclusos, la peor prisión que tiene cualquiera es la pérdida de la dignidad. El sentimiento de culpa de haber cometido un delito grave que te ha apartado de la sociedad, que te hace ser la escoria de... O sea, y de hecho todo el mundo cuando piensas en un preso, piensas en alguien indeseable que ha hecho algo malo y que tiene que penar por ello, ¿no? Muchas veces abandonados por su familia. Yo creo que nuestras peores prisiones son las interiores. Y de hecho a mí me llama muchísimo la atención que, claro, yo no conozco las estadísticas de Chile, pero en Europa es muy llamativo el índice de suicidios que hay, cuando son sociedades en las que tenemos absolutamente todo. Tenemos absolutamente todo, pero el nivel de soledad, el nivel de angustia y de ansiedad ante la falta de sentido es brutal. Y conforme vas bajando hacia abajo, en África, donde muchas familias no tienen lo suficiente para comer, donde viven en viviendas en las que vive una tribu entera, ¿no? O sea, los abuelos, los padres, allí no hay suicidios. Y a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué asociamos que la felicidad está en la riqueza, en tener un celular de última generación, en tener asegurado tu futuro, en tener no sé cuántas carreras universitarias, no sé cuántos másters de los que poder presumir, un puesto directivo? Y en esas sociedades hay muchísima más infelicidad. No sé si me explico. Sí, sí. Pues creo que ahí hay una prisión muy grande. Y que esa prisión es que, al final, realmente lo que nos llena, lo que nos hace felices, es ser amados y amar. En la medida en que lo que vivimos nos lleva al amor, somos más felices. En la medida en que lo que vivimos nos aísla del amor, y paradójicamente, por ejemplo, la tecnología muchas veces nos aísla del amor, tenemos relaciones que son muy ficticias, relaciones que a veces son, o sea, que puedes estar al lado de una persona a la que apenas conoces, pero con la que estás continuamente escribiéndote, pero no sabes lo que lleva en el corazón, no sabes qué es lo que realmente le importa. Pues yo creo que esas son las peores prisiones. O la prisión del consumismo. O sea, el pensar continuamente que tienes que tener más nivel adquisitivo para ser feliz, cuando eso es un espejismo, porque en cuanto llegas al siguiente escalón, el deseo se desplaza y entonces quieres tener más, y para tener más tienes que trabajar más, y para trabajar más tienes que descuidar a veces cosas que son las que más te importan, tu familia, tus amigos, el tiempo, ¿no? Tiempo para pasear, tiempo para orar. Entonces creo que ahí hay como una ficción muchas veces en la que vivimos, que verdaderamente es una prisión muy seria, ¿no? Ahora, tú en tu exposición nos hablaba de tu experiencia y de lo que ha sido la experiencia, ¿no es cierto?, o el testimonio de este libro y el testimonio de Bantuán, que ha enriquecido incluso a otras personas. Tú comentabas la historia del señor del TIC. Un preso español, claro, sí. Que le, digamos, justamente la conferencia dada dentro de la prisión fue lo que causó también el revuelo de este hombre. Sí, porque fíjate, es que en una prisión sucede eso que, claro, no puedes tener celulares. Vives en un régimen semimilitar, ¿no?, en el que hay unos horarios marcados. Y con unas personas que... Hay personas, la mayoría, que han tocado fondo en su existencia. Esas personas son las que están mucho más predispuestas a enfrentarse a su vida cara a cara y decir qué es lo que falló, qué es lo que pasa, e incluso, lo más importante, a asumir que necesitan un salvador. Entonces, curiosamente, dentro de la cárcel es donde se dan conversiones más hermosas, porque fuera muchas veces es que nos pensamos que no necesitamos nada o que vamos a ser salvados por otras cosas o por otras personas que no nos salvan, mientras que dentro de la cárcel hay como una sed muy grande de volver a reconstruir tu vida, y al ir a reconstruir tu vida muchas personas se encuentran con que no tienen nada a donde agarrarse, y al no tener nada se agarran a Dios, y al agarrarse a Dios, yo les he oído a algunos decir, ¿no?, entiendo que tú digas que una enfermedad es un regalo, entiendo que Bantuán diga que una cárcel es un regalo, porque para mí esta prisión se ha convertido en regalo. Si yo no hubiera cometido ese crimen, que me arrepiento de haberlo hecho, pero si yo no hubiera venido aquí, si yo no hubiera tocado fondo, si yo no lo hubiera gritado a Dios, nunca me hubiera encontrado con ese amor.
y a lo mejor estaría allí fuera y seguiría viviendo una vida absolutamente mediocre. También a mí me parece especialmente conmovedor hablar con ellos y decirles, mirad, pues cuando dices eso, se está volviendo a cumplir el Evangelio de Jesucristo. O sea, una prostituta fue la primera en tocar a Jesús resucitado. Un ladrón fue el primer santo canonizado, el primero al que Jesús mismo le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Yo les digo a esas personas, pues qué hermoso que habiendo pecado y ya habiéndote arrepentido, incluso aunque tengas que cumplir una pena que te impone la sociedad, te has convertido en profeta para los demás. Mientras que hay mucha gente fuera que a lo mejor no puede decir que ha matado a alguien, pero que vive siempre como en una existencia gris, o sea, como en un... ¿no? Bueno, el Papa Francisco ayer o antes de ayer en uno de sus discursos decía justamente, fuerte lo que expresaba el Papa, decía, entre un ateo y un católico hipócrita, prefiero al ateo. En el fondo, ese católico gris que vive una fe mediocre, en el fondo, más escándalo que testimonio. Bueno, y el Papa muchas veces también de distintas maneras lo repite para alentarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, yo he tenido fe desde pequeña, la he recibido de mis papás, estoy rodeada de muchísima gente que llevamos toda la vida en la iglesia y a veces es muy fácil llevar toda la vida en la iglesia y ser cristianos de ritos. Y es precioso encontrarte con gente que habiendo hecho algo muy mal, te da 100.000 vueltas en el amor de Dios y dices, yo quiero vivir como este hombre. Este hombre no vive eso de todo esto que hizo, ¿no? Y de todo esto que tiene que aparentar delante de los demás, sino de un encuentro verdaderamente vivo con Jesucristo, que le ha transformado la vida, que le ha llevado a ser incluso apóstol dentro de una cárcel. Yo cuando veo eso digo, vaya, o sea, yo quiero vivir así, o sea, no quiero ser una persona rutinaria que, ¿no? Que igual que coge el bus todos los días para trabajar, pues le da a Dios las migajas de su vida, sino que realmente sea el centro y que realmente ese sea el amor que sostiene tu vida, ¿no? Tú eres periodista. Sí. Y fuera de periodista eres madre, Sí, que es lo primero. Lo primero. ¿Cómo logras compatibilizar este testimonio con tu vida de esposa, de madre y de periodista? Bueno, pues mira, yo cuando me dicen que me van a presentar, justo por lo que te conté antes, no me gusta nada que lean el currículum vitae, digo que no. Y si me piden una palabra, digo que soy malabarista, pero que muchas veces en los malabares me parece que me sobra alguna pelota, porque a veces no es fácil alcanzar a todo, pero mira, lo primero, para mí el criterio siempre primero es mi familia, va por delante de todo. Y para poder vivir en mi familia, primero tener tiempo para Dios, porque si no, no puedo ser Dios en mitad de mi familia. En este tipo de aventuras hay que estar embarcados todos. Yo tengo un niño de 5 años y bueno, pues tanto mi hijo como mi esposo son conscientes de que hemos recibido un regalo y que lo queremos llevar a otros, aunque eso a veces implique sacrificios. El niño a veces incluso me bromea. El otro día le dije que por favor que recogiera una cosa que ya había 6 veces que le había dicho que lo recogiera. Me dijo, mami, no te enfades, no tienes que decírmelo enojada. Le digo, sí, porque te lo he dicho 6 veces y ya son demasiadas. Y me dice, oye, pues yo ya te oí contar como 15 veces la historia de Tuan y no te enojas con nadie por repetir lo mismo. Dije yo, bueno, pues aquí hay un espejo de cómo hay que vivir. Bueno, y luego en circunstancias en las que a lo mejor no son, desde luego para mí como madre, las más deseables. O sea, ahora mismo llevo en Chile una semana y he tenido que dejar al niño con las abuelas. Bueno, pues eso es una decisión que siempre está tomada con mi esposo y delante de Dios. Y también siendo muy consciente de que Dios es Padre y que Dios es mucho más generoso que nosotros. Entonces, yo cuando me despido de mi hijo, le digo, sabes que nosotros vamos a cuidar de las cosas de Dios y que Dios va a cuidar de ti. Tu mamá se va lejos, pero la mamá de Jesús va a ser tu madre. Y entonces rezamos juntos a la Virgen María y yo ya me voy tranquila, porque sé que aparte de que el niño está bien cuidado por sus abuelas, en estos intervalos está muchísimo mejor cuidado porque la Virgen María es mucho mejor madre que yo. Y dentro de todo esto, tú planteabas al comienzo de la entrevista, ¿no es cierto?, que tú no buscabas al clérigo, ni buscabas tampoco
no sé, el santo que la gente tiene como ideal. El cliché de santo. Claro, porque la Iglesia en el fondo siempre nos presenta a los santos como modelo de vida en sus virtudes, pero generalmente la gente lo pone, busca el santo para el altar, para adornar el nicho. ¿Qué logras descubrir tú en el hombre, en Bantuán? Pues, o sea, bueno, logro descubrir un montón de cosas. La primera quizá tiene que ver mucho con la pregunta que me has hecho antes. La primera que descubrí bien pronto y que luego hablándola con su hermana, con sus amigos, me lo certificaron claramente, es que Bantuán efectivamente tiene una vida de novela, una vida heroica, pero es imposible entenderla sin su mamá. Vivimos en una sociedad en la que muchas mamás estamos compitiendo por hacer 2 carreras, queremos ser unas profesionales increíbles y al mismo tiempo queremos ser supermamás. Yo veo a la madre de esta persona y digo, yo quiero ser como la mamá de Bantuán. Y si por el camino tengo que dejar algún trabajo profesional, no me importa nada. O sea, porque soy consciente de que el mejor trabajo, la mejor inversión que puedo hacer en esta vida es transmitir cariño y transmitir la fe a un hijo. Y después, bueno, otra cosa que he aprendido de él que me gusta muchísimo y que su hermana me contó que si no hubiera sido sacerdote quería haber sido payaso. Es un hombre que tiene un extraordinario sentido del humor, que hay, bueno, de hecho, al escribir esta novela hay momentos dramáticos que se acaban convirtiendo en cómicos, ¿no? Y bueno, y luego eso, me interesaba también como en él, como ver cómo fue su, o sea, cómo ha ido evolucionando espiritualmente, también incluso después de ser liberado. Y luego todas estas cosas que te estoy diciendo, transmitirlas de una manera que fueran, que también por eso es una novela, de una manera que fuera como muy fácil de leer, muy ágil, y que la pudiera leer mucha gente, no solo de la Iglesia, que quiere conocer a un santo sin necesariamente vivir solamente su heroicidad, sino también personas que no conozcan la Iglesia, que no sean creyentes, incluso que sean ateos, pero que puedan ver un testimonio de vida que realmente al verlo digan, pues a mí me gustaría también vivir así, a mí me gustaría descubrir también esta libertad interior y me gustaría poder contagiársela a otros, ¿no? ¿Por qué no escribir una biografía y escribir una novela? Es curioso, pero... Bueno, pues eso es en parte por lo que te dije, porque una biografía es un género, yo he escrito biografías, y es un género que a mucha gente le da miedo, porque piensa que no lo va a leer, que es algo como muy sesudo, muy difícil. Y luego, por otra parte también, bueno, porque muchas de las personas que están vivas y que conocen a Bantuán siguen estando en una iglesia perseguida. Vietnam está perseguido. Yo provengo del mundo académico, además soy periodista, y para lo que es escribir vidas reales soy muy puritana. O sea, dato histórico que no sea absolutamente certificado, no lo pongo. Entonces, en este caso confluyó el que yo quería que fuera un libro facilísimo de leer, que cualquiera, lo están leyendo chiquitos de 16 años que me dicen que en día y medio se lo terminan, y de culturas muy diferentes. Pero luego también quería que si algún dato no podía haber sido absolutamente contrastado, yo tuviera un cierto margen en el que puedes decir, bueno, pues el 90% de lo que pone aquí es real, todas las frases de Bantuán son reales, están sacadas de textos suyos, pero bueno, en algunos casos pues hay algún personaje que he tenido que juntar 2 o les he cambiado los nombres a todos, entonces esas son como pequeñas licencias que en una biografía obviamente no las puedes hacer, y más cuando existe una biografía ya sobre Bantuán que la escribió un amigo suyo que le conocía desde pequeño, que era vietnamita, que conoce muchísimo mejor la cultura de Vietnam que yo, y al que lo único que le pedí es que certificara que el personaje que salía en esta novela era el mismo que él conocía, y bueno, sus amigos me han dicho sí, es Bantuán, ¿no? Yo con eso ya me quedo tranquila. Luego, si un soldado se llama de una manera o de otra, o 2, ¿no? Ahora, tú hablabas durante la exposición que nos presentaste, hablabas sobre el testimonio de Bantuán, que es un testimonio que hoy viven muchos de nuestros hermanos perseguidos. Y hace 2 o 3 días atrás, no hay que olvidar, digamos, que así como Vietnam en un momento determinado fue bombardeado y rociado con gases químicos,
Siria, Siria, una ya. ciudad de Siria acaba de ser bombardeada y además rociada con gasarín. Entonces, la figura de Bantuán sigue siendo testimonio hoy también, y hay otros Bantuán en el mundo de hoy. Absolutamente sí. Y de hecho, bueno, también una cosa muy bonita con esta historia es que en Europa estamos aprovechando para difundirla con una institución que aquí creo que se llama Ayuda a la Iglesia Perseguida, Sí. allá se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque lamentablemente esta historia no está pasada. O sea, Bantuán es muy conocido pues, por los ejercicios espirituales que dio Juan Pablo II, pero esto es absolutamente real hoy. O sea, en Nigeria, en Sudán, pero en las puertas mismas de Europa, que yo pienso, igual que nos escandalizaríamos si volviera a haber campos de exterminio nazis y gasearan a judíos, bueno, pues en Siria, en Irak, hay poblaciones enteras que están siendo masacradas, que llevan muchos años viviendo fuera que han tenido que huir de sus casas, familias enteras en campos de refugiados, ante la indiferencia absoluta del mundo, que yo a veces pienso que hubiera ocurrido si en vez de cristianos hubieran sido osos polares en peligro de extinción. Es que seguramente hubiéramos hecho algo más, ¿no? Pero parece que como por ser cristianos, pues que oye, que no pasa nada, ¿no? Pues que se cambien de religión. Y a mí me llama mucho eso la atención, ¿no? En un mundo en el que se nos llena la boca para hablar de libertad, de tolerancia, de valores humanos, de derechos humanos. Están ahí, o sea, y de hecho, bueno, pues yo he tenido la suerte también, ¿no? de recibir en mi país a cristianos de estas iglesias perseguidas, y es impresionante, o sea, y muchas veces tienes esa sensación, pues, de estar con un Bantuán que te habla, también de una sensación de profunda gratitud a Dios por el testimonio que nos dan. O sea, porque claro, cuando ellos te hablan de que un domingo para ir a la Eucaristía van toda la familia y no saben si van a volver, quizás vuelan por los aires, quizás les detienen. Y yo seguro que a ti no te pasa, pero a mí sí. Los domingos estoy que la Eucaristía de las 11 me viene regular, porque todavía me pilló limpiando la casa. La de las 12 es que ya no llegamos a comer a casa de los abuelos, y a las 8 a lo mejor es en mitad de la merienda, ¿no? Y yo pienso, Dios mío, pero, o sea, ¿qué experiencia de Eucaristía tenemos? ¿Y qué experiencia de Eucaristía tienen ellos? Cuando esta gente es capaz de dejarse la vida por ir a recibir a Jesucristo el domingo y por participar de la Eucaristía con la comunidad cristiana, ¿no? Entonces esto es absolutamente real. O sea, tú tocabas justamente el tema, hay un tema sobrenatural, hay un tema de sobrenaturalidad que tú lo tocabas, en el fondo, ¿cuál es el Cristo, el Cristo en el cual creemos nosotros, o el Dios, y el Dios en que creen aquellos que realmente viven en esta libertad interior? La libertad de Bantuán. Yo quiero que me prestes tu libro, sí, porque quiero presentarlo. Bantuán libre entre rejas. Si quieren adquirirlo, lo pueden adquirir, me decía, en la iglesia, Ayuda a la Iglesia sí, que bueno, sufre. aquí en Chile lo está distribuyendo una empresa que se llama Leer Hoy Más, y ahí lo pueden adquirir, y ya está en librerías también. O sea. Así que se recomienda leer y las obras de Bantuán, que son extraordinarias. Teresa, yo quiero agradecerte. Gracias a que ustedes también por poder difundir esta historia, que es de lo que se trata. Justo para eso, para que mucha gente pueda tener un encuentro con Jesús vivo, no con un Jesús que no se sabe quién te lo ha traspasado, o con un Jesús que está aquí, pero que no te transforma el corazón, ¿no? Agradecerte y que hayas venido de tierras tan lejanas y que más encima te haya dado el tiempo para estar junto a nosotros a través de las pantallas de UCB Televisión. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Queridos hermanos, como dice Teresa, justamente para que Dios pueda actuar en la vida de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene cárceles que nos impiden muchas veces dejarnos inundar por el amor de Dios. Basta abrir la puerta. Como decía un muchachito, Jesús es un caballero, nunca va a entrar donde no lo invitemos. Deja que Jesús entre, invítalo, háblale, convérsale y déjate amar por Él, que de esa manera podrás desbordar el verdadero amor, que es el amor en la libertad de los hijos de Dios. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo, y que Dios los bendiga y que pasen un buen domingo en familia.